justamente el mensaje del presidente en estos 3 años del estallido social, también todo lo que se ha dado en el clima político, cuánto ha avanzado Chile, cómo mirar esta fecha. Vamos a tomar contacto con Tomás Duval, analista político y académico de la Universidad Autónoma. Tomás, muchísimas gracias por estar con nosotros y bienvenido. Hola, muy buenos días, Carla. Parto preguntándote por estas palabras y esta especie de balance que hace el presidente Boric, que apunta sobre todo a los temas de fondo, que siguen vigentes, que todas esas secuelas, todos esos problemas que generó el estallido social no pueden ser en vano y que hay una oportunidad hoy día para poder avanzar. ¿Cómo tomas o cómo analizas tú lo que han sido estas palabras del presidente, el tono y en un contexto de unos últimos días donde se le ha pedido mucho al gobierno hacer una especie de mea culpa, pedir disculpas, etcétera? Yo del discurso del presidente en el día de hoy destacaría 3 hechos importantes, porque el primero que tiene que ver con lo que tú decías recientemente. El presidente reconoce que tras el estallido social y en la situación actual, la clase política y específicamente todos aquellos que han participado en los últimos años, hasta el momento las demandas que se vieron durante ese periodo y siguen todavía presentes sin ninguna solución, ya sea las demandas sociales, con todo lo que implican reformas de pensiones, etcétera, como también la constitucional. Entonces, el balance desde ese punto de vista, el presidente se hace cargo de que han pasado ya 3 años y todavía las cuestiones más importantes, llamémoslo así, siguen de la misma manera. El segundo punto que yo destaco del discurso del presidente es que él hace o intenta hacer un pequeño análisis de cuáles son los motivos y las causas que llevan a este estallido. Y ahí hay una frase que me hace mucho sentido, en el sentido de que él dice, mire, esto no fue una revolución anticapitalista, ni tampoco un efecto solamente delincuencial. Con eso nos está diciendo, bueno, ahí está haciendo una autocrítica, yo creo, muy fuerte a la coalición Aprodignidad, donde muchos ven que el proceso iniciado el 18 de octubre fue una cuestión contra el neoliberalismo, etcétera. El presidente da por sentado de que esa no es efectivamente la causa, y tampoco es solo una manifestación de violencia en sí mismo. Desde ese punto de vista me parece muy, muy interesante el análisis y lo sitúa. Quizás ahí faltó conocer cuáles son sus mayores proyecciones o las visiones que él tiene al respecto. Y en el tercer punto, que es indudable, que se refiere a lo que aconteció respecto a las violaciones a los derechos humanos, y él las resalta y las coloca en su perspectiva adecuada, donde el actuar muchas veces de las fuerzas policiales tuvo esos efectos, y eso es un reconocimiento que la sociedad debe tener en cuenta en todo balance y no omitirla en este proceso. Yo creo que eso enmarca un poco lo que el presidente ha dicho. Y quizás como un resumen, yo creo que de alguna manera también él ha dado la intención de que ahora estas demandas, llamémoslo así, más materiales, más urgentes, son o deben ser la prioridad del gobierno. Sí, me quiero quedar con el tema de los derechos humanos y de las violaciones a los derechos humanos. Hoy día el presidente dice las violaciones a los derechos humanos como daños oculares, agresiones sexuales y hasta muertes no son aceptables. A la vez, dice, Carabineros cuenta con todo nuestro respaldo para combatir la delincuencia y asegurar el orden público. No hay una dicotomía entre ambas posiciones y lo vamos a defender. ¿Cómo se inserta esta mirada del presidente y esta distinción que él hace de dos como vías paralelas que no serían contradictorias entre sí, con lo que hemos visto en los últimos días respecto por ejemplo, la oposición pedirle, y no solo la oposición, también incluso parlamentarios de la centroizquierda, pedirle a personeros del gobierno, al propio presidente, que pidan disculpas por los tweets, por las declaraciones que tuvieron en el momento más álgido del estallido social? ¿Se puede hacer esa separación o la verdad es que las dos cosas efectivamente se terminan uniendo? No, yo diría que uno puede hacer lo que hace el presidente, es reconocer que hubo violación a los derechos humanos. Yo creo que eso es innegable y que efectivamente algunas tuvieron que ver directamente con el actuar de las fuerzas policiales.
Distinto es lo que hoy día esas fuerzas policiales requieren, no solamente de cuestiones materiales, sino que también el apoyo del gobierno en su acción. Yo creo que ahí hay una visión que yo no diría es contradictoria, sino que es reconocer una situación que ocurrió en el pasado, pero al mismo tiempo también el presidente tiene un desafío que es apoyar a las fuerzas policiales, a Carabineros en específico, porque la materia de la delincuencia e inseguridad es una de las cuestiones más sensibles, yo diría, para la población. Cosa muy distinta a todo esto tiene que ver con la violencia. Yo creo que hay muchas cuestiones que se dijeron, tweets y otras cosas, dan cuenta de una ambivalencia, mejor dicho, con la violencia. Y quizás la peor disculpa que se puede hacer de aquello es el contexto. Yo esta es una impresión muy personal, ¿no? Pero yo a la violencia en ningún contexto me parece legítima y menos en democracia. Entonces creo que esas suerte de explicaciones, reiteradas explicaciones que algunos miembros del gobierno han dado respecto de la violencia, lo que hace es acrecentar dudas sobre si realmente es verdadero el cambio que ellos han hecho en esta situación. Yo diría que ahí está la dificultad que todavía se tiene respecto a esos dichos anteriores. Claro, a eso me refería yo con cómo conversan ambas cosas y sumo un aspecto, que es cuál es la mirada que pueden tener los ciudadanos de esto, porque aquí estamos hablando de la pugna política, ¿no? De algunos sectores que le piden al gobierno de turno que pida disculpas por lo que en su momento se dijo, porque lo ven como una exacerbación de la violencia y particularmente lo ven como uno de los factores que debilitó de alguna manera la institución de Carabineros. Pero ¿cómo crees tú que lo ve la sociedad? Hoy día estamos en el tercer año del estallido social y cuando uno ve las encuestas, más que nunca ve que la gente hoy día siente cierta frustración y ve que lo que ahí se planteó no se cumplió. Y si uno suma además el triunfo del rechazo bien aplastante y lo que la gente comenta en las redes, etcétera, uno ve que hay más distancia con el 18 de octubre que antes, que hay más gente haciendo la división y diciendo es que el 18 hubo violencia, el 25 no hubo. Ahí están las demandas de fondo. ¿Tú crees que hay hoy día una distancia mayor con el tema de la violencia que en algún momento se tendió a legitimar o a convertir en un instrumento, pero hoy día como que se reencauzó la idea de que la violencia nunca es un buen mecanismo para ningún fin? Yo tengo la impresión de que sí, porque efectivamente si tú estás dando cuenta de ciertas frustraciones, incertidumbres de la población, producto de lo que decía al comienzo, cuando tú haces un balance y ves que nada ha pasado respecto a las cuestiones más sensibles para los ciudadanos, que tienen que ver con condiciones materiales, pensiones, salud, delincuencia, educación, etcétera, y tampoco con la reforma política prometida, que fue el texto constitucional. Entonces, claro, hay una suerte de que la población ya está un poco de cansancio y yo creo que ha seguido una crítica muy profunda respecto de la clase política. Y eso también ha impactado no solamente en la percepción que se tiene de la ciudadanía del gobierno, como dicen algunas encuestas, sino que también en la evaluación del propio presidente de la República frente a la ciudadanía según algunos sondeos de opinión, lo cual está rondando el 30%, un poquitito más abajo según algunas encuestas, la que uno tome. Pero esa es una muy mala evaluación pasados 7 meses. Entonces creo que la ciudadanía sí está ahí demandando otras cuestiones muy distintas y creo que hasta el momento el gobierno ni tampoco la oposición ha sido capaz de dar respuestas a esas demandas ciudadanas. Y eso es lo más preocupante de la situación actual. Hay una discusión respecto de si murió o no el octubrismo. Eso se instaló sobre todo después del triunfo del rechazo. Yo no sé si entendemos todos lo mismo por octubrismo, pero algunos lo llaman o lo tienden a ligar a esa como pulsión violenta que se desató en ese mes de octubre. ¿Cuál es tu apreciación del famoso octubrismo, Tomás? Y si murió o no esa pulsión que vino para hoy día a lo mejor ir hacia el otro lado del péndulo y tener una ciudadanía que, si uno ve las encuestas, está valorando más el orden público, incluso a costa de sacrificar algunas libertades personales. Esto lo ha medido la CEP, por ejemplo. Sí, si uno pudiese definir, es difícil hacerlo, pero intentar una definición del octubrismo no lo liga a un fenómeno más de violencia que se vio palpante en ese momento y quizás
también ligado a lo que el propio presidente hoy día dijo, que tampoco es una revolución anticapitalista. Es decir, si ese octubrismo vio en esa oportunidad, creo que se equivocó en la interpretación de esas demandas sociales, porque aquí las personas tenían cuestiones más propias, quizás más individuales, y ese octubrismo de alguna manera quizás fue llevado a un extremo en cuestiones quizás muy identitarias, como lo vimos en el proceso constituyente, y la ciudadanía lo rechazó porque no daba cuenta efectivamente de aquellas demandas. Ahora, esto nunca uno puede dar por desaparecido, no, estos movimientos pueden seguir, pueden tener menor o mayor adhesión en la población, pero evidentemente ya no es lo que uno pudiese decir, mire, esta es la mayoría o hay un gran. No, quizás ese movimiento va a seguir con una relativización o bastante baja en la ciudadanía, eso no cabe duda que es así, digamos. Bien, pues Tomás Duval, para ir finalizando respecto de esto, ¿cómo crees tú, porque tú en el fondo has hecho un análisis de lo que venía en el discurso del presidente, pero dice faltó un poco la proyección? ¿Cuál es la proyección de esto? ¿Qué es lo que se viene para Chile en este, no sé si estamos en un nuevo ciclo, pero después del rechazo evidentemente se marcó un punto de inflexión? Sí, yo diría que aquí hay cuestiones que el gobierno debe desarrollar, es decir, hay cuestiones que son urgentes y otras que son muy importantes. Quizás en las cuestiones importantes uno puede decir, mire, es muy importante terminar el proceso constitucional, sí, es muy importante, pero también hay cuestiones urgentes, que son estas demandas sociales, y es ahí donde creo que el gobierno no ha desplegado una agenda política, ni en materia de seguridad, ni en materia social, etcétera, que dé cuenta. Yo creo que ahí está el punto de inflexión que vamos a ver o que podríamos esperar del gobierno, porque ya lleva 7, 8 meses en el cargo y por lo tanto quedan 3 años por delante. Uno esperaría que ver al gobierno con una agenda política mucho más definida y clara que dé respuesta a estas demandas sociales. Bien, pues Tomás Duval, analista político, académico de la Universidad Autónoma, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. Que te vaya muy bien. Buenos días. Buen día.